Mañana le damos gracias a la hermana Damari. Me encantaron y me impactaron la adoración, verdaderamente hermosa. La última vez, hermanos, que estuvimos por aquí compartiendo con ustedes, estuvimos compartiendo, si no me falla la mente, sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Y hay algo en ese mensaje que tocamos que mayormente estuvimos hablando sobre cómo estos ancianos toman su corona, la tiran en los pies del Señor, y empiezan a adorar al Señor. La parte y la actitud de los ancianos de quitarse su corona, a mí personalmente me impacta mucho por su humillación y por lo que la Escritura nos enseña a nosotros, más nuestro Señor Jesucristo, que hace énfasis del que se humilla será exaltado. Ese mensaje iba mayormente dirigido hacia nosotros para mantener un tipo de actitud, como dice la Escritura, que sea el Señor que nos ensalte, que sea el Señor que nos levante, pero a través de la humillación de nosotros. Hoy quisiéramos hablar y estar enseñando sobre la experiencia de tener un conocimiento más amplio del Padre. A mí me impacta mucho el Padre porque, como ya la pastora había dicho, uno trabaja mucho con diferentes personas que han sido y han impactado mayormente en su diario vivir, y producto de ese impacto tienen cierto tipo de trastorno. Y una de las cosas en mi experiencia clínica, que lleva más de 20 años, que he encontrado, son muchas personas heridas, y mayormente, aunque sean adultos, heridos desde su niñez, tanto hombres como mujeres. Eh, Déjeme hacerle una pequeña historia de una de las experiencias de nuestro cliente. Este cliente ya era un hombre mayor, un hombre anciano, que por momentos venía con mucha depresión y tristeza. Y cuando estuvimos en clínica trabajando con él, era un profesor de la universidad. Cuando estuvimos en clínica trabajando con él, que él logró abrirse para sacar hacia afuera, es fuerte ver un hombre anciano llorando y más quebrantado. Y él lloraba y me decía que su papá siempre le decía para Navidades: el próximo año te voy a regalar un trencito. Y llegaba el próximo año él esperando su trencito y nunca llegaba. Y volvía siempre la misma aseveración de que el próximo año te voy a regalar un trencito. La situación es que el papá muere, él nunca recibió su trencito, y ya a un viejo, una persona pronto a partir con el Señor, tenía ese sufrimiento y esa amargura de lo que su papá le prometió, que nunca llegó. La figura paternal ha sido muy impactada desde el principio de que tenemos conocimiento de la primera familia de Adán y Eva. Siempre la figura paternal, el enemigo la ha atacado porque es la figura que el padre ha puesto principalmente como sostén y mantenimiento de lo que es la familia. Esa figura paternal sigue siendo atacada continuamente. Hoy en día la misma figura paternal representa ni tiene la encomienda de ser un sostenedor de su hogar y de ser un maestro de su hogar. Satanás ha impactado de esta manera al padre. Los hombres no tienen un modelo, ni los hijos tienen un modelo, ni las hijas tienen un modelo de lo que debe ser un padre. Cuando yo me casé por primera vez, había pasado por la misma experiencia de tener el desconocimiento de un padre. Yo vengo de un hogar muy maltratado por la figura paterna. Mi padre tenía un problema de alcoholismo, que era muy profesional.
Y cuando estaba borracho, como ya ustedes saben, maltrataba a todo el mundo, le pegaba a mi mamá, le pegaba a mis hermanos, le pegaba a todo el mundo, fuera del control de, de la bebida. Y eso tiende a impactar primeramente que nada a los hijos. Y cuando yo me fui a casar, yo le dije a Dios algo bien importante, que como yo no tuve una figura paternal que pudiera enseñarme a lo que es ser hombre, ser padre y ser esposo, que me enseñara de alguna manera. Y el Espíritu Santo algo que hizo fue que me dirigió mayormente a la Escritura y que mirara la relación de Jesucristo y el Padre. Y de eso queremos hablar. Primero, ¿cómo se presenta el Padre? Hay un texto bíblico que todos nosotros conocemos, Juan 3:16. Y Juan 3:16 nos habla que el Padre de tal manera amó al mundo, amó a los seres humanos, amó a su creación, de tal manera que lo entregó todo por su creación. Y no solamente todo, sino que entregó una parte de la más amada que él, entregó a su hijo, y su hijo aceptó la encomienda principalmente del Padre. Y algo que Jesucristo comienza a presentarnos de nuestro Padre Celestial es principalmente cómo es el Padre. En, en Mateo capítulo 11, versículo 27, nosotros encontramos allí este, nosotros encontramos allí unas palabras que dice el Señor Jesucristo. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de lo entendido y las revelaste a los niños. Ahora, ¿de qué cosa está hablando Jesucristo en ese momento? No es de otras cosas, sino de la entrega y de la relación que él tiene con su padre, él como hijo y su padre como padre. Dice, sí, Padre, porque así te agradó a ti. ¿Qué le agradó al Padre? Bueno, que todas las cosas, primeramente que nada, él como Padre, que todas las cosas fueran entregadas a él por él mismo como su Padre. Y dice, y nadie la conoce y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Lo que el padre le entrega al hijo y el hijo dice que estaba escondido era primeramente que nada cómo era el padre, el amor del padre. Y Jesucristo comienza a decir, entre las muchas cosas, es que su padre todavía trabaja y él todavía trabaja. Y dice, mi padre se levanta desde temprano, mantiene toda la naturaleza, mantiene el mundo que por él existe y para él existe. Él da de comer a las aves, él viste los lirios del campo. Mi padre es un hombre trabajador. Lo primero que Jesucristo plantea es la entrega del Padre hacia su creación. Y no solamente hacia su creación, sino también la entrega del Padre al Hijo. El Padre le entrega todas las cosas al Hijo. Nos dice Juan capítulo 3, versículo 35. Me disculpan si cito la Biblia porque la Biblia es la que debemos citar y no nosotros. El altar no es para chistes, sino para predicar la palabra de Dios. Lo único que transforma a las personas es la palabra de Dios, no son los cuentos ni la historia. Dice Juan 3:35, si lo pueden buscar en este momento, 3:35, dice, el que de arriba viene es sobre todos. Juan capítulo 3, versículo 31 en adelante. El que de arriba viene es sobre todos y el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Primero, Jesucristo se plantea como alguien que desciende del cielo. Jesucristo habla y da testimonio del mismo, de que Él no viene de aquí de la tierra, porque todo el que viene de la tierra es terrenal, sino
que su descendencia es del cielo. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, nos habla a nosotros, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vimos la gloria de aquel verbo que se manifestó en la tierra y puso su tienda en medio de nosotros. Juan comienza su evangelio explicando la eternidad de Cristo y de a dónde viene nuestro Señor Jesucristo. Ahora mismo dando testimonio de él diciendo, mira, Cristo viene de arriba y cosas de arriba nos va a hablar. Y dice lo que él vio, dice, y lo que vio y oyó, eso testifica. Ahora, cuando hablamos de que Jesucristo vio cosas y de que Jesucristo oyó cosas, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de otra cosa, sino del testimonio, de la conducta, del comportamiento que su padre le mostró a Jesús. Fue un comportamiento y una conducta que lo impactó. Y dentro del impacto, lo primero que Jesucristo descubrió de su padre es el amor. Ese amor que todo lo sufre, todo lo espera, pero nunca deja de ser. Y nunca deja de ser porque vemos el cuidado del Padre, aún la humanidad desde el tiempo de Adán, dándole la espalda al Padre. Y el Padre todavía aún sosteniendo. Aún la humanidad y los seres humanos pecando continuamente y el Padre manteniéndose fiel a ellos, siéndole de provisión, siéndole de Padre y siéndole de consuelo, como dice el salmista, el que habita bajo el abrigo del Altísimo no morará en tinieblas, tú sabes. O como dice David, alma mía, no te olvides nunca de quién vienen tus beneficios. Él es que te corona de bienes y el que te exalta y te levanta. Jesucristo lo que vio del Padre en todo momento es un momento de servicio, servirle a la humanidad, entrega a la humanidad. Por la mañana se levanta, permite la lluvia temprana, la lluvia tardía. Por la mañana se levanta, alimenta las aves del campo, viste los lirios del campo. Por la mañana se levanta, hace que salga el sol sobre todas las personas, sobre toda la vida. Él es que está continuamente preocupado. Nosotros estamos aquí porque Él está ahí y está siempre presente. Y Jesucristo nos lo revela en el Evangelio de Juan diciendo, mira, yo vi algo allá en el cielo, desciendo del cielo, y doy testimonio del cielo. ¿Y qué es lo que él ve? Un padre entregado, un padre dedicado, un padre que mantiene una relación íntima y una relación estrecha con su hijo. Y no solamente que mantiene esa relación, sino que lo entrega todo y lo da todo por su hijo. Yo no sé cuántos padres hay así, pero hemos perdido esa función de ver al padre en la casa como el soporte, la columna fuerte, la columna de provisión, la columna que el hijo sienta cierto tipo de admiración por todo lo que hace su padre, de la entrega hacia su esposa, tratándolo como base frágil, de la entrega a su hijo, proveyéndole de todas las cosas, y no proveyéndole de todas las cosas, dándose completamente hacia él. Una entrega completamente del hijo. Entonces, cuando vemos todo esto, algo que el padre observa del hijo, que observa del hijo de que el hijo comienza a copiar al padre y se convierte en una sombra del Padre. Y eso nosotros lo vemos en algo bien importante. En un momento dado, eh, Jesucristo se acercan los discípulos y el grupo de gente que está con él y dice, oye, pero ¿y quién es este hombre que que le ha enseñado tanto y que sabe tanto de a dónde viene su doctrina? Y Jesucristo le hace el énfasis a cada uno de ellos, diciéndole, mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió. Todo lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, sino que lo hago por mi Padre. Yo no sé cuántos pastores, yo no sé cuántos discípulos, yo no sé cuántas personas pueden decir lo mismo que Jesús. Yo no hago nada si no es por aquel que me envió. Yo no hago nada si no es por algo que yo he visto a mi Padre en la Escritura, como dice Hebreo capítulo 1 del versículo 1 al 3, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a la gente en estos tiempos postreros no ha hablado por medio del Hijo. Quiere decir que una de las cosas que nosotros debemos copiar como siervos, como hijos de Dios que somos, es
ver la vida de Jesús. Porque en la vida de Jesús es que se manifiesta la vida del Padre y cómo debe ser el Padre. Fíjense que Jesucristo dice algo bien. El Padre da un testimonio bien fuerte sobre Cristo. Cristo dice, mi doctrina no es mía, sino que todo lo que yo hago, lo hago porque he visto a mi Padre hacer. Yo no sé cuántos de nosotros podemos decirle eso en nuestra vida diaria, que lo que hacemos y vivimos, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, quien vive en mí es Jesucristo, y ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuánto podemos decir eso, pero miren lo que el Padre dice de nuestro Señor Jesucristo. Continuamente está dando testimonio de que este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia. Dice, a él escucharlo. ¿Y por qué el Padre dice que escuchemos al Hijo? Porque el Hijo, el primer testimonio que dice es, yo no hago nada, ni soy nada, si no es por mi Padre que me envió. Entonces el Padre da testimonio de que vean al Hijo. En una ocasión está Jesucristo con sus discípulos y cuando está con sus discípulos, que está orando de cierta manera y de cierta forma, los discípulos ven la relación íntima que tiene Jesús con el Padre y cuando termina Jesús de orar le dice, Señor, ¿por qué tú no nos enseñas así a tener esa relación, a tener esa intimidad que tú tienes con el Padre para que nosotros oremos de esa manera? ¿Y qué es lo primero que hace Jesucristo cuando le enseña a orar? Le dice, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que está en el cielo. La misión, función de Jesús siempre era exaltar al Padre. Los que verdaderamente aman a Jesús no buscan otra manera sino de exaltar al Padre y de exaltar al Hijo. Juan el Bautista dijo al cabo de su ministerio, es necesario que yo mengüe. Nuestra vida debe estar continuamente menguando para que sea Cristo quien resplandezca en nosotros. Nuestra vida completa, nuestro diario vivir, nuestra conducta, nuestra manera de ser debe ser un resplandor continuo de Dios en nuestra vida. Y eso era lo que hacía continuamente el Hijo. Y miren lo que el Padre dice, estos textos bíblicos a mí me impactaron mucho. Ya nosotros vemos en los evangelios que el Padre da continuamente testimonio, este es mi Hijo amado en el cual tiene mi alma complacencia. Pero en segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a buscarlo por aquí, segunda de Pedro, capítulo 1, estas palabras de Pedro a mí me impactan mucho, que Pedro le escribe a la iglesia. En segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 15 al 17 dice, también yo procuré con diligencia que después de mi partida, ya Pedro está mayor, ya Pedro está a punto de morir, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De qué cosa debemos tener memoria? Dice, porque no os ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino, y Pedro da testimonio de que él vio y escuchó con sus propios ojos, sino que habiendo visto con sus propios ojos, con nuestros propios ojos, su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre, ¿qué recibió Jesucristo de Dios Padre? Dice el apóstol Pedro, honra y gloria. ¿Y cuál fue la honra y gloria que Jesucristo recibió del Padre? Dice, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, y una voz que decía, Pedro lo escuchó, Pedro lo vio y está dando testimonio de que, mira, yo vi esto, yo estuve presente en esto. ¿Y en qué estuvo Pedro presente? En el testimonio del Padre. Lo que el Padre está diciendo de su Hijo. Lo que su Hijo está recibiendo de su Padre. Y dice ahí mismo, segunda de Pedro, capítulo 1, 17, dice, que escuchó una voz que decía,
Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, cómo nosotros debemos agradar a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Padre se entrega todavía hoy en día y está atento a todo lo que nosotros decimos, a todo lo que nosotros oramos y mantiene continuamente su obra intercediendo nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre obrando y mandando sus ángeles mensajeros a contestar esa petición tuya. Y dice Pedro que escuchó del Padre decir, este es mi Hijo amado en el cual mi alma tiene complacencia. Solamente nuestro Padre tiene complacencia de nosotros cuando nosotros nos entregamos completamente como Él se entrega a su propósito. ¿Y cómo viene esa entrega del propósito de Dios? Cuando hablábamos en la última enseñanza que tuvimos de quitar nuestra corona y tirarla ante los pies de Jesús, Filipenses capítulo 2 nos enseña a nosotros qué hizo Jesús y por cuál su Padre tiene tanta complacencia de él. Dice aquí en Filipenses capítulo 2, escuchen bien, mis amados hermanos y hermanas, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Mi doctrina no es mía. Yo no hago nada que no haya visto a mi Padre hacer. ¿Y qué es lo primero que hace el Padre, nuestro Creador, nuestro Señor, el que le pertenece todo el universo? Aún siendo el Creador y Señor de todo el universo, nuestro Padre Celestial se convierte en el siervo de siervos. ¿Por qué? Porque Él es que nos sirve a nosotros. Él es que nos sostiene a nosotros. Él es que nos da todo a nosotros. El Padre da testimonio al Hijo de que hay que ser siervo aún estando en autoridad, de que hay que servir a la persona. Y dice que en Pablo, a los filipenses, que en Cristo hubo este sentir. Dice, capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, la misma esencia, la misma naturaleza, la misma genética entre el Padre y el Hijo, dice, el cual siendo en forma de Dios, dice él, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo. En griego hay una palabra, despojarse significa kairos o kenosis. Kenosis es cuando tú te vacías. Cuando tú haces como Pablo decía, ya no vivo yo, quien vive es Cristo en mí. Como lo que decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Jesucristo hizo lo mismo, dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Cuando se hizo igual que nosotros, dice, estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. ¿Qué tan obediente? Nosotros somos el Padre. ¿Qué tanto nosotros nos humillamos ante el Padre? Dice que producto de esto, el Padre lo exaltó. Y dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Hoy buscamos la exaltación, hoy buscamos el reconocimiento, pero nunca buscamos la humillación, nunca buscamos el despojarnos del yo, no buscamos nada de eso. La imagen del Padre de entrega completa hacia su familia, de entrega completa hacia sus hijos, se ha perdido completamente. Hoy tenemos más que nunca, con dolor del alma lo digo, más hombres irresponsables de su hogar, más mujeres que no entienden que se debe exaltar la figura paternal del hombre porque es la cabeza que Dios estableció en el hogar. Así como Cristo es cabeza del hombre es cabeza de la mujer y del hogar. Eso se ha perdido completamente y se ha perdido aún en aquellos centros de la fe cristiana donde nos reunimos y donde menos que se salta es la figura paternal.
Por eso es necesario tener una figura paternal, una cobertura paternal en todo momento. Jesucristo dice que no hace nada por sí mismo, sino todo aquello que ha visto al Padre hacer. En Lucas capítulo 7 dice, mi doctrina no es mía, sino que mi doctrina es de mi Padre. Y vemos en toda la escritura, en todo momento, cuando hay una entrega completa del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Por eso es que cuando está con Felipe, que Felipe le dice, pero Señor, muéstranos al Padre. Y Jesucristo dice, oye, tanto tiempo ustedes han estado conmigo y todavía no conocen al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué nosotros cada vez que miramos hacia Jesús vemos al Padre? Por la conducta de Jesús. Porque Jesús no hacía nada por su propia voluntad, sino que hacía todas las cosas que había visto a su Padre hacer. La invitación de hoy a cada uno de ustedes, amados, si queremos conocer verdaderamente al Padre, tenemos que volvernos a Jesús. ¿En qué? En despojarnos de nuestra corona, en despojarnos de nuestro manto, en ser obediente hasta muerte de cruz. Muerte de cruz implica negación al yo de nosotros. Pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestra vida. Pedirle al Espíritu Santo que podamos echar a un lado nuestra altivez, nuestra soberbia. Pedirle al Espíritu Santo que nosotros hagamos como los ancianos de Apocalipsis, que tomamos nuestra corona y la ponemos en los pies de Jesús para honrar y exaltar a Jesús, porque así honramos y exaltamos al Padre. Para nosotros poder escuchar lo que del Padre salió hacia Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia. Esto es morir, esto es negación, pero es de la única manera que podemos tener una figura de autoridad, una figura de sostén y una figura de seguridad cuando reconocemos lo que hace nuestro Padre Celestial y la invitación de nuestro Señor Jesucristo a ser imitadores del Padre. Dios le bendiga, amados. Permítanme orar por ustedes. Señor, te damos gracias en estos momentos a ti. Y te pedimos que tu palabra, como espada de dos filos, a mí siempre me toca cada vez que hablo del Padre. Y me toca porque realmente no tuve esa figura paternal, pero la aprendí de ti. Y vi, Señor, cuál es tu voluntad. La voluntad, Señor, sobre todas las cosas, de que el Padre sea como tú eres con nosotros. Permítenos a nosotros, a un adulto, Señor, a sanar nuestras heridas, a sanar nuestros quebrantos, a perdonar a nuestros padres. Y mirar de ahora en adelante en ellos e interceder por ellos, Señor, sobre todas las cosas, para que de nuevo sea exaltada la figura paternal. Señor, que nosotros podamos ser humildes, que nos convirtamos en intercedores, en estar intercediendo en cada momento por ellos e interceder, Señor, por nuestros hogares. Bendice a cada una de mis hermanas, hermanos aquí presentes, que a través de estos medios me dan la bendición y la oportunidad de sencillamente hablar de tu palabra, porque es lo que nos transforma. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos, Padre. Amén. Dios le bendiga, amados. Yo no sé si me